Muy buenos días tengan todos ustedes, hermanos, hermanas. Gracias por acompañarnos el día de hoy en nuestro devocional. Hoy un día muy especial, 18 de junio, en donde sin duda estarán ya felicitando a sus papás. De mi parte, de parte de la iglesia, una felicitación a todos los papás, que pasen un bonito día, que lo disfruten en compañía de los suyos. Muy bien, pues vamos a entrar el día de hoy a nuestro devocional. Nuestro devocional está fundamentado el día de hoy en el libro de Santiago, el capítulo 3, versículo 13. Antes de comenzar con nuestra reflexión, permítanme hacerles una reflexión breve, ¿no?, sobre una frase que constantemente hemos escuchado por todas partes, ¿verdad? Sobre todo eso se le dice mucho a aquellos que están trabajando en la docencia, como maestros con los chicos y demás. Normalmente se les dice a los maestros que una imagen vale más que 1000 palabras. No sé si la han escuchado alguna ocasión. Pues el día de hoy, para introducir el tema que vamos a tratar, me gustaría modificar un poquito esta frase, y permítanme mostrárselas de esta manera, ¿no? Eh, Podríamos decir también que nosotros, dentro del campo del cristianismo, una buena acción vale más que muchas buenas intenciones. Eh, Esto me vino a la mente porque no sé si ustedes se han puesto a pensar qué es lo que hace la diferencia entre un cristiano y otro. Decimos, como cristianos todos tenemos la misma fe, como cristianos todos buscamos la palabra de Dios, como cristianos vamos a la iglesia, como cristianos hacemos muchas cosas en común todos. Pero ¿qué es lo que hace la diferencia entre unos y otros? Bueno, al pensar en esto, me percaté de que lo que hace la diferencia entre un cristiano y otro es precisamente su forma de comportarse, o sea, su comportamiento. ¿Qué tipo de comportamiento tenemos? ¿Cómo es el comportamiento, las acciones, la forma de reaccionar ante los problemas? Si ustedes se fijan, no todos lo hacemos de una manera. La diferencia entre unos y otros radica entonces en nuestro comportamiento. Santiago, en el capítulo número 3, versículo 13, menciona que un cristiano en su comportamiento es aquel que actúa con sabiduría, con entendimiento. Si me permiten, voy a leerles el pasaje. En Santiago capítulo 3, versículo 13, nos dice Santiago: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Es curioso que Santiago nos lleve a estos datos, ¿verdad? ¿Cómo debemos de ser nosotros? Pues debemos actuar, dice aquí Santiago, con dos características, que es sabiduría y entendimiento. Fíjense, interesantes, son muy parecidas las palabras, pero no significan lo mismo. Sabiduría y entendimiento. Un cristiano entonces debe desarrollar esas dos cualidades en su vida. Lo curioso es que cuando empezamos a ver el texto, empezamos a leer Santiago, nos vamos a percatar que Santiago introduce este pensamiento en una situación que podríamos llamar nosotros de conflicto, ¿verdad? Si leemos todo el capítulo 3 de Santiago, vamos a observar que Santiago está tratando de un tema que es muy conflictivo, y es el tema del control. Santiago, al hablar en el capítulo 3,
Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación. Y agrega, porque todos ofendemos muchas veces. Es decir, miren, Santiago era claro y entendía que en la conducta nosotros es muy fácil que ofendamos a alguien. No sé cuándo fue la última vez que tú ofendiste a otra persona, ya sea con una broma, ya sea aún con intención porque estabas tan enojado, ¿verdad? Que decidiste decir algo para ofenderlo. La vida, hermanos, no está exento de esto. Constantemente vamos a estar ofendiendo. Y obviamente, ¿cómo vamos a ofender? Con la palabra, ¿verdad? Con las cosas que decimos. Por eso es que Santiago en el capítulo 3 nos lleva a pensar en la necesidad que tenemos, tanto ustedes como yo, como todas las personas, de tener autocontrol. De tener autocontrol, pero especialmente en la forma en que hablamos, las cosas que decimos a la gente. Yo sé que en ocasiones enojado podríamos estallar y lastimar a las personas que están cerca de nosotros, ¿verdad? No solamente enojados, aún tranquilos, ¿verdad? Como decía ya hace un ratito, en una broma. Muchas ocasiones, ¿verdad? Personas como este servidor, somos muy dados a decir chistes o a bromear con la gente. Habemos personas que nos gusta mucho jugar, ¿verdad? Y no nos damos cuenta que en esos juegos podemos lastimar a alguien. Por eso Santiago entra mucho al tema del autocontrol. ¿Qué es lo que tengo yo que hacer? Debo de aprender a controlar, pero especialmente a controlar las cosas que digo. Así que Santiago nos dice, bueno, ¿qué es lo que va a mostrar que yo soy diferente de otros? Pues lo que va a mostrar que soy diferente de otros es mi manera de actuar, mi manera de usar mis palabras, pero bajo control. Ahora, lo que vamos a encontrarnos aquí es que Santiago, como les decía, utilizaba dos palabras para hablar de nuestra conducta controlada. La primera de ellas es la palabra sabiduría. ¿Qué tengo yo que hacer? Santiago dice que mi estilo de vida debe ser un estilo de vida con sabiduría. Ahora, sabiduría no significa que yo sepa muchas cosas. A veces confundimos el término y pensamos que una persona sabia es la que sabe todo lo que, incluso aquellos detallitos que se nos escapan a muchos, ¿verdad? Esta persona los tiene ahí en mente. No, no se trata de tener mucho conocimiento. Cuando llegamos a la Biblia y entendemos la palabra sabiduría, nos damos cuenta que la sabiduría es esa conducta inteligente, es ese conocimiento que nos permite a nosotros distinguir una cosa de otra. Fíjense, eso nos lleva a pensar en algo práctico. Una persona sabia, ¿verdad? Es aquella persona que en su manera de vivir muestra que puede diferenciar lo que es lo bueno de lo malo, incluso lo que no es tan bueno, ¿sí? Y sobre todo, como es una persona bajo control, sabe cómo manejar esas situaciones. Esa es la persona sabia, la persona que tiene no solamente conocimiento, sino que lo sabe utilizar para diferenciar entre una cosa y otra. Por eso Santiago utiliza este concepto, ¿verdad? Y dice, esto es la sabiduría. Entonces, nosotros debemos de ser personas sabias que entendemos la diferencia de las cosas. Pero también Santiago agrega aquí que lo usamos con entendimiento. Esta palabra es una palabra también interesante, va muy parecida, muy ligada, pero tiene que ver con el hecho de ejercer un juicio, ¿sí? Una persona entendida es la persona
que es juiciosa, que sabe cómo decidirse, ¿sí? Que sabe cómo tomar una decisión. Una persona que utiliza su conocimiento, que discierne entre lo bueno y lo malo, pero que también puede actuar en concordancia con lo que sabe. Entonces, eso es lo que busca, ¿no? Una persona que sepa cuándo hablar, que sepa cuándo callar, que sepa cuándo reír y cuándo quedarse con la boca cerrada. Entonces, esta es la persona entendida, la persona que sabe en qué situación está y que sabe cómo debe de actuar. Ahora, fíjense, aquí Santiago nos concluye diciendo, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? O sea, ¿quién sabe entender la diferencia entre lo bueno y lo malo, lo no tan bueno de lo no tan malo? ¿Y quién tiene la capacidad para poder tomar decisiones en base a esa información? ¿Sí? Ahora, dice Santiago, eso es lo que necesitamos, gente con esta habilidad. Si nosotros somos cristianos, debemos buscar la manera de desarrollar precisamente esas dos habilidades, el entendimiento y la sabiduría. Pero Santiago no termina allí. Santiago continúa diciendo que debemos evidenciar, que debemos mostrar eso. ¿Y dónde lo vamos a mostrar? Pues en nuestra conducta. ¿Sí? Es curioso que Santiago nos lleve a ello, ¿verdad? Nuestra conducta, o sea, en las cosas que hacemos cada día. Yo no sé si te has fijado, pero cada uno de nosotros seguimos patrones de conducta. Muchas veces esos patrones de conducta son patrones que hemos aprendido desde niños. Y en ocasiones actuamos más que nada por la inercia, porque así lo hemos hecho siempre, ¿sí? Y no nos ponemos a pensar lo que estamos haciendo. Santiago dice aquí que nosotros debemos demostrar nuestra sabiduría y nuestro entendimiento en una buena conducta, ¿sí? O sea, en una buena conducta, en obras que Santiago califica como de sabia mansedumbre. Ahora, me llama mucho la atención que San Pablo hable de esto en la conducta, porque aquí tenemos nuevamente el concepto de sabiduría, pero ahora unido al concepto de mansedumbre. ¿Cómo debe ser mi conducta? O sea, cuando yo reacciono, cuando yo voy a algún lugar, cuando yo estoy con los amigos, ¿cómo debe de ser mi conducta? Santiago dice aquí que mi conducta debe de ser una conducta que nace de una mansedumbre sabia. ¿Qué es esto de mansedumbre sabia? Como ustedes saben, ¿no? La palabra mansedumbre muchas veces la hemos entendido de una manera equivocada, ¿verdad? A veces pensamos que una persona mansa es esa persona a la que le podemos hacer todo lo que querramos y que nunca va a reaccionar. Muy opuesto a un colérico, por ejemplo, ¿no? A un colérico, si lo vemos mal, inmediatamente tú así, ¿qué traes, no? Pero la persona mansa, esa persona que pues, va a agachar la cabeza, ¿verdad? A veces pensamos que así es la mansedumbre. De hecho, en ocasiones nosotros usamos la palabra mansedumbre con una connotación un poquito diferente, ¿verdad? A veces pensamos que mansedumbre puede ser inofensivo. ¿Verdad? Por ejemplo, tenemos un perrito, y dicen, ese perrito es muy manso, ¿verdad? Es inofensivo. Es más, se pueden meter los ladrones y hasta va detrás de ellos moviéndoles la cola y brincándoles, ¿no? A veces pensamos que eso es mansedumbre. La palabra mansedumbre, permítanme explicárselos, es una palabra todavía mucho más rica que eso. La palabra mansedumbre es una palabra que significa poder bajo control. Fíjense qué interesante, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir, ¿no? Que un perro manso es ese perro que tiene poder, que tiene fuerza, que tiene capacidad, que en un momento dado puede atacar, pero siempre está tranquilo. Y no va a hacer nada hasta que su amo se lo diga.
¿Han visto perros así? Generalmente los vemos, ¿verdad? Son los perros entrenados que vemos con la policía, en el ejército y todo, ¿no? Animales que uno tiene que, uno los ve y como si no fuera nada, ¿no? Pero están perfectamente bien entrenados, tienen un poder tremendo, pero lo tienen bajo control. Ahora, ese control, ¿de dónde viene? Santiago dice que viene de la sabiduría, porque es una conducta mansa de sabiduría o sabia mansedumbre. Así que fíjense, volviendo al tema, ¿qué es lo que va a diferenciar a un cristiano de otro? La respuesta ya la dijimos, es la conducta. ¿Cómo debe de ser la conducta de un cristiano que afecta positivamente a todo su entorno? Bueno, este cristiano que es capaz de afectar positivamente a su entorno es una persona que es sabia y entendida, y que su conducta es una conducta que la tiene completamente bajo control, producto de esa sabiduría que viene de Dios. Ahora, la pregunta es cómo podemos desarrollar esto. Bueno, ya lo sabemos perfectamente bien. Lo primero que tenemos que hacer es aprender a conocernos a nosotros mismos. ¿Cómo soy? ¿Cómo es mi carácter? ¿Cuáles son las cosas que me hacen reventar de pronto? ¿Cuáles son las cosas que me impulsan? ¿Cuáles son las cosas que me desagradan? Bueno, conociendo primeramente eso, yo debo de buscar siempre, hermanos, lo que es el control del Espíritu Santo. Es decir, poner esas cosas en las manos del Señor y decirle, tú dirígeme. Yo sé que exploto con estas cosas, ayúdame a controlarme. Buscar el control del Espíritu Santo. Esto no lo podemos hacer a menos que hagamos dos cosas. Uno, que tengamos una vida de oración. Que siempre estemos diciéndole, Señor, ayúdame. Esto me va a servir para que yo también sea consciente de lo que soy capaz. Entonces, oremos al Señor, busquemos el control del Señor. Y segunda cosa, ¿verdad? Además de la oración, es tener una rutina diaria de estudio, de lectura de la palabra del Señor. Fuera de la palabra del Señor, fuera de la Biblia, hermanos, vamos a empezar a encontrar muchos consejos de gente, ¿verdad? De gente que ha vivido de una manera o que ha vivido de otra, que nos va a decir, a mí me funcionó esto. Miren, la única fuente de información que tenemos para llenar nuestra mente de sabiduría es la palabra de Dios. Si nosotros queremos ser sabios y entendidos, tenemos que buscarlo en la palabra del Señor y en una vida de oración. Y esto nos va a llevar entonces sí a poder desarrollar, cultivar una forma de vivir que sea de sabia mansedumbre. Así que hermanos, ese es el reto que tenemos para este tiempo, ¿verdad? ¿Qué nos va a diferenciar a ti y a mí? Uno, que tengamos sobre todo una vida, una conducta de sabia mansedumbre. ¿Y de dónde van a hacer eso? De la sabiduría que viene del Señor y del entendimiento que el Señor nos da para hacer las cosas. Así que ahí les dejamos estas palabras y que el Señor les cuide, les bendiga, les dirija en este día. Nuevamente una felicitación a nuestros papás. Gracias por haber estado este día en este devocional. Tenemos varias personas aquí, nuestra hermana Sara, gracias, Nan Ord, ay, qué gusto saber de ti, bendiciones, Patricia Arciniega, Mari de Paz, Pati Arciniega también, Irma Arellano, ¿a quién más tenemos? Aquí no quiero saltar a alguien, Mana Brígida, Alfredo, Angie Pedraza, Moni Gordillo. Ay, creo que estoy saltando algunos, perdónenme por favor. Brenda Guzmán, Leo Patiño, a ver si no salté a alguien. Alfredo Hernández, si lo mencioné, Pati Arciniega, Brígida, todos, ¿verdad? Pues que nuevamente, ¿verdad? Muchas felicidades. Pati Enríquez, estás por acá también. Pues gracias a todos por acompañarnos. Qué gusto escuchar, saber de ustedes, Nanord.
Gracias, bendiciones, que el Señor te llene de bendición constante. Pues hermanos, muchas gracias por acompañarnos en este devocional de este día. Que disfruten y recuerden, nos vemos en el servicio en unas horitas más, ¿verdad? Que el Señor les llene de bendición y les cuide a todos. Nos vemos en 15 días.